El imperio del dólar ha colapsado y con él, amigos, ya se ha derrumbado todo el castillo de naipes que sostenía a la hegemonía financiera de Estados Unidos por todas estas décadas. Desde que nacimos prácticamente conocimos a un hegemón que dominaba el mundo, a un dólar que era el rey del planeta, pero hoy los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que eran considerados supuestamente el activo más seguro del planeta, pues acaban de sufrir una sacudida, amigos, que los políticos en Washington no pueden ya seguir ocultando. Y ahí está. Esto es desastroso. Y no es una corrección del mercado. Los rendimientos de los bonos a 30 años saltaron en esto, fíjense bien, al 5.34%. Ese, para los que no estén muy familiarizados con esta situación, pues es un nivel que no se veía desde el año 2007. ¿Qué pasó en el 2007? Pues el sistema financiero global estuvo al borde del colapso. Nada más que en esa circunstancia, en el 2007, Estados Unidos era más fuerte, el hegemón seguía intacto, tenían bases estadounidenses por todo el mundo que funcionaban, aliados que le eran fieles, y hoy Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, no tiene nada de eso. Hablando de Trump, por cierto, pues reaccionó con una intervención de emergencia que ya nos revela a un presidente que tiene más pánico por ver el fin del imperio que una estrategia para rescatarlo. Y el Departamento del Tesoro, que duplicó sus compras de deuda a largo plazo en más de 2,000 millones hasta aumentarlo a 4,000 millones de dólares por operación. Y los mercados, amigos, que al final pues no se dejan engañar. El dólar ya no convence, nadie quiere comprar bonos del Tesoro. Y esto nos está dejando claro que los inversores globales pues ya no se compran esa narrativa de financiar al imperio estadounidense confiando en que les van a pagar ese dinero que les presten. Yo soy Víctor, amigos, esto es TMF Noticias y en esta transmisión pues vamos a analizar por qué esta crisis de bonos no es un evento aislado, sino más bien pues diríamos que es el síntoma de un imperio que se está desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia y cómo las decisiones de Donald Trump están acelerando este colapso de una manera que ni los economistas más pesimistas podían anticipar. Porque al final pues lo que está pasando no es, repito, una corrección del mercado. Esto es una señal de que los pies de barro del gigante estadounidense ya están quebrados. Y eso no se puede reparar. Y sobre todo porque hay un mundo que hoy está buscando alternativas al dólar y las está encontrando. Y un mundo que tiene una urgencia que no veíamos desde la crisis del petróleo de los años 70. Así que vamos a desglosar esto y déjenme ponerles las fuentes, las declaraciones de los propios protagonistas para que quede bien clarito que esto, amigos, no es una teoría de la conspiración, no es una percepción personal. Esto es la economía real y está pasando frente a nuestros propios ojos. Y es que la deuda nacional de Estados Unidos ya superó los 40 billones de dólares. Ayer se los explicaba cuando les hablaba de esto, pero bajo la perspectiva del gran fraude del esquema Ponzi, bajo el cual Estados Unidos ha logrado engañar al mundo entero, pidiéndole prestado más dinero del que existe en el planeta Tierra. Eso es una estafa tremenda. Imagínense, estamos hablando de que Estados Unidos debe 40 millones de dólares y no existe cantidad así en el mercado. No existen 40 millones de dólares circulando ni se han impreso jamás. Entonces, ¿cómo los debe? ¿Cómo va a tener para pagar algo que ni siquiera existe en el mundo? Y bueno, pues es una cantidad tan gigantesca que cuesta procesarla, pero que al final tiene consecuencias muy concretas en la vida de la gente común. En mi persona, en tu persona. Para el que vive en Estados Unidos ni les digo, pues el gobierno federal se está gastando actualmente más de 3,000 millones de dólares diarios, imagínense, nada más en pagar los réditos, los intereses de esa deuda, o sea, en abonarle todos los días a los créditos, a los intereses de eso que deben, 3,000 millones de dólares quemados en la basura, sin abonarle $1 más a la deuda, no más para los puros intereses. Y claro, esto ya se está comiendo una buena parte del presupuesto estadounidense que debería de destinarse a carreteras en Estados Unidos o a cualquier otra cosa que beneficie a la población estadounidense. Ahora tiene sentido para mis amigos que viven en Estados Unidos o para los que hemos visitado Estados Unidos.
Yo recuerdo que era una expresión muy frecuente. Alba y yo no nos hemos parado en Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Previo a que Trump llegara, nos encantaba ir, sobre todo porque cerca de la casa, a hora 40, pues ahí está Búfalo. Y cuando íbamos, la diferencia era abismal, que le decía yo a Alba, es que es increíble cómo te sales de Canadá, de la parte de Ontario, las carreteras parecen alfombra, no le ves un rasguño, nada más entras a Búfalo y es hoyo tras hoyo, las carreteras son una porquería, perdón. Para ser Estados Unidos uno esperaría una mejor infraestructura. Por supuesto, no le pueden meter una mejor infraestructura, pues porque imagínense todo el dinero que se les va nomás en pagar intereses. Para armas sí hay, para carreteras no. Y el propio Trump pues reconoció ante los periodistas que cada punto porcentual en la tasa de interés pues representa $600 mil millones más que Estados Unidos va a deber en puro interés. Y lo dice bien fresco, ¿no? Como si fuera un argumento, una excusa válida para bajar las tasas de interés. Lo que no dice Trump pues es que las tasas de interés no se bajan por decreto presidencial o en cantidad o en condición a cuánto más va a pagar de intereses Estados Unidos. Lo que no nos dice pues es que el mercado al final responde a la confianza. Y hoy el mundo no confía en que Estados Unidos tenga para pagar lo que no existe. 400 millones de dólares no existen en el planeta. Nunca se ha impreso algo así. Imagínense que Estados Unidos tiene 2.3 millones de dólares. Ese es todo el dinero que tiene Estados Unidos. 2.3 millones de dólares y debe 40 millones de millones. ¿Cómo lo van a pagar? Y la intervención del Tesoro estadounidense, pues al final, cuando la gente se hace esta pregunta, pues no puede dar una respuesta. Y eso, amigos, pues es una prueba de que los grandes inversores, los fondos de pensiones, los bancos centrales de otros países ya no creen en los parches temporales. Y lo que ocurrió después de esa intervención, pues fue una confirmación de que el problema es mucho más profundo que una simple volatilidad en el mercado. El Financial Times publicó un análisis que calificó de una decisión del Tesoro como una señal de preocupación creciente. Así lo dijo, tal cual con esas palabras. En Washington, hoy están viendo esto con mucha preocupación, mientras que la cadena, incluso NPR, pues ya reportó que los inversores están cuestionando si el gobierno tiene el compromiso real de mantener estas recompras a largo plazo o si solamente es una medida de pánico para evitar lo que ya parece inminente, que es el colapso del imperio. Incluso en la Casa Blanca ya están examinando pues qué medidas tomar para que no cunda el pánico, como diría Chespirito, ¿no? Trump ya tuvo que admitir pues que necesitan reformas de gastos muy urgentes, ahora sí les urge. Algo que la administración Trump, por cierto, no está dispuesto a hacer, pues porque eso implicaría recortar el presupuesto militar, y a Trump le encantan las guerras, aumentar los impuestos a los más ricos, y Trump no le gusta ni siquiera pagar sus propios impuestos que debe. Imagínense si va a querer pagar de más. Son dos cosas que van en contra de la ideología y de lo que es el señor Donald Trump y de los intereses de sus donantes al final. Entonces, lo que tenemos, amigos, es un gobierno que intenta apagar un incendio con gasolina. Y cada nueva emisión de bonos del Tesoro, que al final es más deuda para pagar la deuda anterior, pues lo único que hace es aumentar la bola de nieve y mete a los estadounidenses en esa espiral que los economistas ya llaman la trampa de la deuda. Ya no van a salir de ahí. No hay algo que puedan hacer. Esa es la realidad. Aun cuando recorten todo el presupuesto del mundo, no gasten ni un centavo en nada, le quiten hasta el último dólar a cualquier ser vivo de los Estados Unidos y del planeta entero, o sea, que todos nos deshagamos de todo lo de valor que tenemos, no existen 400 millones de dólares. No los hay. Y aquí es, amigos, donde el conflicto con Irán pues se vuelve un factor determinante en esta ecuación, porque Trump decidió lanzar una guerra económica total contra Irán justo en el momento en que el mercado de bonos estaba más frágil. Y eso terminó pegándole un balazo en el pie, no a Irán, a Estados Unidos, porque el mismo día que el Tesoro estaba anunciando esta intervención desesperada, pues Trump publicaba en su red social lo que él calificaba como la operación económica más aplastante jamás emprendida contra ningún país. Una declaración que incluía sanciones secundarias para cualquier nación que se atreviera supuestamente a hacer negocio con los iraníes. Una amenaza pues que va dirigida específicamente a China,
a la India, a Turquía, que es un socio de la OTAN y que tiene relaciones comerciales con Irán, a pesar de las sanciones previas. Pero lo que Trump no parece entender es que Irán ya lleva décadas bajo presión, le han puesto todas las sanciones del mundo y han sobrevivido sin el dólar. A ellos lo que haga el dólar o deje de hacer les da igual. Ya no los espantan, no tienen el poder de hacer algo, si no pueden ni siquiera salvarse ellos mismos de este desastre financiero. Y los iraníes pues ya tienen acuerdos de intercambio de petróleo por bienes con China. Los iraníes tienen algo que vale. Los estadounidenses, pues su presidente los ha metido todavía más en una deuda que es impagable, repito. No tienen 400 millones de dólares, no existen en el planeta. Irán sí tiene miles, millones de barriles de petróleo que están cambiando por bienes con China, que están usando el rublo ruso para sus transacciones, que han creado mecanismos bancarios alternativos que excluyen por completo el control de Estados Unidos. Y entonces, pues esta nueva ronda de sanciones, amigos, pues es como golpear a un boxeador que ya está acostumbrado a recibir golpes. Es como si yo le diera un golpe al Canelo. ¿Qué le voy a hacer, por favor? Pues si de eso vive, está acostumbrado a los golpes. Irán es así. Y el gobierno de Irán respondió a estas medidas con una declaración que las califica como terrorismo económico y ya acusó a Estados Unidos de repetir políticas fracasadas que ya han sido aprobadas y que han fallado en el pasado. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ya dijo que Trump pues lo que busca realmente es desviar la atención del verdadero problema que tiene Estados Unidos, no solamente de haber perdido una guerra de forma humillante, sino de la caída del imperio económico de Estados Unidos. Y los precios del petróleo pues siguen altísimos por la tensión en el Golfo Pérsico, la inflación que no da tregua, los pequeños negocios estadounidenses que están sufriendo, pues porque las tasas de interés están encareciendo los préstamos que necesitan para poder operar. No es una casualidad que la Reserva Federal pues haya advertido que la inflación alta ya se está anclando a las expectativas del estadounidense. ¿Qué significa esto, Víctor? Pues que los precios no van a bajar pronto, que las tasas de interés se van a mantener elevadísimas. Y eso pues significa millones de familias estadounidenses que no van a poder comprar una casa, que se olviden de eso, el que no la tenga, no la tuvo. Al menos no la clase media, que cada vez se está achicando. Y para los emprendedores que necesitan financiamiento, pues ahora es carísimo. Y la situación con Corea del Norte también, que es el tiro de gracia geopolítico, porque Trump pues ha estado intentando vender la idea de que puede convencer a Kim Jong-un de renunciar a sus armas nucleares. ¿Ustedes creen que Kim Jong-un va a renunciar a sus ojivas nucleares a petición de Trump? Pues si ya vieron lo que le hicieron a Muammar Gaddafi y lo convencieron de renunciar a su arsenal nuclear y luego lo mataron como un perro. Por supuesto que Kim Jong-un sabe que lo único que lo mantiene vivo es el hecho de tener un arsenal nuclear. Pero bueno, pues él salió en una conferencia de prensa a decir que Corea del Norte tiene exactamente 57 cabezas nucleares, una cifra que coincide sí, con los cálculos que se han hecho para los acuerdos de paz de Estocolmo. Pero cuando los periodistas le preguntaron si la desnuclearización total seguía siendo el objetivo, pues él no respondió. Dijo que prefería no hablar de eso. Y ese, amigos, es un cambio de postura muy importante porque lo que nos dice es que la administración Trump podría estar ya dispuesta a aceptar un congelamiento del arsenal norcoreano a cambio de un acuerdo simbólico que le permita a Trump presentarse como un negociador exitoso a cambio de lunetas, de nada. Aunque eso signifique pues aceptar que Corea del Norte pues tiene ojivas nucleares y las va a seguir teniendo intactas y va a tener más. Y eso es como aceptar que Estados Unidos ya no tiene nada que hacer, ni cómo disuadir, ni cómo arrinconar a sus enemigos. Y esta es la realidad que tenemos. Ahora, luego está China, que ya ni les cuento. Ahí la cosa se vuelve todavía más complicada porque Pekín ya fue muy claro en la postura de que él no le tiene miedo a las sanciones secundarias. Esto que acaba de anunciar Estados Unidos, la administración Trump contra Irán, China dijo, pues, yo voy a seguir haciendo tratos con Irán. Y si tú quieres poner las sanciones que quieras, a mí no me importa. Yo no dependo del dólar. Y los chinos han estado comprando oro a un ritmo récord durante los últimos 2 años. Es más lo que necesita Estados Unidos de China que China de Estados Unidos. ¿Saben quién le debe dinero a quién? Estados Unidos le debe dinero a China. No China a Estados Unidos. China es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro después de Japón. Dicho de otra manera,
China es el segundo país que más le ha prestado dinero a Estados Unidos para poder sostener ese estilo de vida irresponsable. Parte de esos 400 millones de millones, ¿no? Además, China pues ha establecido estos acuerdos de intercambio comercial ya en monedas locales con varios países. Tiene transferencias en sus propias monedas con Rusia, con Irán, con Brasil, con todos los BRICS. Entonces, si no les permiten usar el sistema SWIFT, ellos traen su propio rollo. Tienen su propio sistema SWIFT, que es el intercambio de dinero entre ellos. Así que, al final, Trump ha sacado el arma infalible estadounidense, nada más que se ha quedado sin balas. Y los bancos centrales del mundo pues ya no están viendo hoy al dólar como la única opción segura. El dólar ya no espanta, ya no es atractivo, ya no vende, ya no le quieren prestar dinero. Cada vez es más caro que alguien le preste dinero a Estados Unidos porque no se están tragando este cuento de que tengan 400 millones de dólares para pagar lo que no existe en el planeta Tierra. Y el gasto militar, por cierto, cuando uno se pregunta, bueno, ¿en qué se han gastado todo esto? Bueno, en guerras, en gran parte. Ese es el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, pero pues que al final es parte de la deuda que sigue sin control. Estados Unidos pues gasta más en defensa que todos los siguientes 10 países juntos. Y ese gasto pues no va a la seguridad de los estadounidenses, no va a infraestructura, ni a Medicare, ni Medicaid, ni nada. Se va a contratos millonarios de las empresas de la industria armamentista, que son los que han capturado el proceso político en Washington, que al final siquiera dijeran, hacen una cosa y la hacen bien, pero se han quedado sin misiles y sin interceptores. Se tardaron 10 años más que los chinos en desarrollar un hipersónico que dicen que ya tienen, pero que no ha iniciado la producción masiva. Al final, pues Trump y también Biden incrementó muchísimo el presupuesto militar, pero fue Trump el que prometió dejar de hacerlo y no solamente no paró, sino que lo llevó al golpe final que necesitaban. Y hoy por hoy, amigos, lo que tenemos es el colapso de un imperio en donde si Estados Unidos al final hubiese reducido su gasto militar como Trump prometió, como Biden prometió y como todos los presidentes estadounidenses lo han hecho después de la Guerra Fría, pues hoy seguramente no estaríamos viendo un Estados Unidos enfrentando un déficit fiscal descomunal y Estados Unidos tendría un margen para invertir en infraestructura, en mejores carreteras, no solo para Buffalo, para todo Estados Unidos, en educación, en un sistema de salud gratuito, en energías renovables, pero dicen que para eso no tienen dinero. Y encima, pues han quedado endeudados hasta el cuello, chupando recursos como una aspiradora, convenciendo a los políticos de que la única forma de mantener la grandeza de Estados Unidos es gastar más dinero en armas que no les sirven para nada, que ni siquiera son eficientes. Ya vimos ahí cómo funcionaron los Patriots y los THAAD y los CRAM. Y luego está el sistema tributario, que es quizás, yo creo que el aspecto más indignante de todo este desastre, porque las élites económicas pues han logrado evadir su responsabilidad fiscal. En Estados Unidos los multimillonarios son los que menos pagan impuestos y a quien más le clavan el diente pues es a la clase media trabajadora. Los multimillonarios pagan una proporción mucho menor de sus ingresos en impuestos que el maestro de una escuela en Estados Unidos, que el freimero, que el carpintero, pues que el conductor de autobús. Y eso, amigos, no es un accidente, ese es el resultado de un esfuerzo sistemático por romper el sistema de tributación progresivo que alguna vez sostuvo a la clase media estadounidense y era el sueño de la clase media. Y Trump, pues que se presenta como, o se presentaba como el defensor del trabajador común, pues ha sido uno de los principales enemigos del estadounidense que ha terminado por destruirlos y que ha acaudalado, ha amasado una fortuna increíble ahora que ha regresado a la Casa Blanca. Y la pregunta que deberían de hacerse los ciudadanos hoy es muy sencilla en Estados Unidos. Si los ricos no pagan sus impuestos, la parte justa, si el gasto militar no se controla, si las guerras en el extranjero solo generan más deuda y más inflación, ¿quién va a pagar por eso? Les voy a decir quién no. No Trump ni sus amigos millonarios. Lo van a pagar los empresarios y las familias estadounidenses. Y no van a pagar esa deuda porque no existe tal cantidad de dinero. Van a pagar los réditos, los intereses de esa deuda. Y eso es lo que estamos presenciando con el colapso de un país, el colapso de un modelo económico que priorizó la especulación financiera sobre la producción real y que hoy está viendo el fin de este hegemón. Irak le acaba de clavar el puñal por la espalda a Donald Trump en el peor momento posible.
El presidente iraquí Abdul Rashid, que recibió, por cierto, en Rabat al líder del parlamento iraní, pues Mohammad Bagher Ghalibaf, le dijo textualmente que Irak e Irán, fíjense bien, desde ahora son una sola nación que existe en dos países. Y con esto, amigos, pues ya vimos cómo comenzaron a construir una relación en donde le han dado la espalda a Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos invadió Irak en el famoso evento cuando supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Pusieron a un títere, armaron a Irak hasta los dientes y ahora Irak se las está cobrando, se está uniendo junto con Irán y ahora le están dando la bienvenida a este nuevo pacto de defensa fronteriza en donde, por cierto, ya, como decimos en México, amor con amor se paga. Ya salió Irak a presumir, déjenme mostrarle algunas de las fuentes, pues que se han autorizado el cruce de algunos buques petroleros de Irak por el estrecho de Hormuz. Ahora ya no tienen problema para cruzar. Ahí lo tienen ustedes. Es la nota de hace unas horas. El presidente iraquí se ha permitido el paso de algunos petroleros por el estrecho de Hormuz. Es lo que dice una nota reciente de hace unos momentos que está circulando en medios iraquíes. El 22 de agosto, según CCTV News, el presidente iraquí Abdul Latif Rashid declaró que Irak se había comunicado previamente con el presidente del parlamento iraní, que es precisamente lo que les estoy comentando, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante su visita y bueno, pues han firmado este pacto de defensa mutua, le han dado la espalda a Estados Unidos. Irak ya no está más del lado del eje occidental y ahora se ha unido con Irán. Es, como lo dice Irak, Irán es su segunda patria. Después de que dijo esto, por cierto, firmaron un memorándum de entendimiento que sí iban a cumplir, no como el que firmó con Estados Unidos e Irán en Pakistán. ¿De qué es este memorándum de entendimiento? También les muestro las fuentes. De todo les voy a mostrar aquí las fuentes. Porque es un acuerdo de seguridad que ya estarían firmando Irán e Irak. Ahí lo tienen, en donde ahora pues son un solo frente militar. Y esto pasa, amigos, mientras Donald Trump está perdiendo la guerra con Irán, cada vez tiene menos aliados en la región de Estados Unidos. Trump estaba, por cierto, mientras esta noticia se estaba dando del otro lado del mundo, pues del lado estadounidense Trump estaba en la base conjunta Andrews. Allí estaba subiéndose a su avión rodeado de asesores diciéndole a los periodistas que tiene, dice él, control total de toda la región del estrecho de Hormuz. Y bueno, pues el contraste obviamente es tan brutal que parece una escena de una película de espías. La diferencia es que esto sí que está pasando justo ahora, así que esto ya es una traición. Depende de donde lo miren, del lado estadounidense, porque tanto trabajo que les costó invadir, vendernos la mentira de que supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva para terminar con el universo, que luego no tenían, lo que sí tenía era petróleo. Y ahora el país que con tanto trabajo invadieron, pues resulta que les ha dado la espalda. Yo soy Víctor, amigos, esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a analizar qué significa esta puñalada diplomática, por qué Irak decidió rebelársele a Estados Unidos y cómo ahora esto está poniendo en jaque a las alianzas que Estados Unidos tiene en la región. Porque cuando un país como Irak, repito, que fue invadido por Estados Unidos en el 2003, que sufrió una ocupación muy sangrienta que duró casi una década, y después de que Estados Unidos sodomizó a Irak, pensaron que había amor y que, bueno, pues Irak les debía lealtad. Siempre tuvieron los iraquíes este sentimiento, esta espinita guardada de que los invadieron, de que prácticamente mancillaron su soberanía y estaban esperando solamente el momento perfecto para contraatacar, para desquitarse de lo que pasó en el 2003. Parece, amigos, que ese momento ha llegado. Irak, recuerden que cuando les digo que está manchado con sangre, de esa sangre del 2003 donde se perdieron miles de vidas iraquíes por culpa de una guerra basada en mentiras y que ahora han cobrado venganza. Estados Unidos lo ve como una traición, Irak lo ve como una venganza y se están acercando ya en un pacto de defensa con Irán. Y esto, amigos, es gravísimo. Yo no sé, la verdad,
¿Por qué esto no es un titular del día en los grandes medios de comunicación? Porque merece toda la atención. Es un parteaguas en el esquema de seguridad que tenía construido. Recuerden incluso que Estados Unidos tiene bases estadounidenses en Irak. Ahora a mí me parece que esas bases van a ser insostenibles ya ahí. Vámonos a los detalles concretos, porque aquí hay mucho más que un simple pacto de defensa. Esta historia tiene varias capas. Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento iraní y también es una de las figuras políticas pues más influyentes de ese país, declaró después de su reunión con Rashid que Irán e Irak pues tienen un papel clave ya en el nuevo orden regional para todo lo que tiene que ver con lo que dicen una seguridad duradera. Están construyendo su propia mini OTAN. Y esto, amigos, no es una frase que Irak use sin haber hecho un cálculo diplomático y también militar. Sabía que Estados Unidos podría cobrarse las caras, pero se han esperado al momento en que el Pentágono está más vulnerable que nunca. Y bueno, pues lo dicen, ¿no? Que la historia se pone siempre del lado del ganador. Y vean ustedes de qué lado se pone Irak ahora en una declaración pues que ya coloca a estos dos países como actores centrales en Medio Oriente. A eso súmenle también Omán, que se ha sumado a esta alianza que de por sí ya tenía Irán. Recuerden que Irán tiene este eje de la resistencia que vean ustedes cómo cada vez es más grande y poderoso. Irán tiene esta alianza con las fuerzas que sostienen Líbano, que tienen Siria. De facto ya tenían milicias chiitas también en Irak. Ahora oficialmente Irak se suma a esta alianza. Lo tienen también con Yemen. Ahora también sabemos que lo tienen con Omán. Lo tienen con Rusia, lo tienen con Corea del Norte y también con China. Amigos, este eje de la resistencia cada vez está creciendo más y está dejando al margen a Estados Unidos. Ghalibaf también declaró hace unos momentos que Irak se está moviendo hacia la retirada final de fuerzas extranjeras y de coalición. Esto es muy importante, porque cuando dice que Irak está moviéndose a la retirada final de fuerzas extranjeras, lo que está diciendo es que van a expulsar a las tropas estadounidenses de Irak. Traducción, esas bases de Estados Unidos que aún están en Irak tienen los días contados. Y todavía dijo Ghalibaf, nunca interferimos en los asuntos internos de Irak, que es una frase que suena a un compromiso de no injerencia, pero que en realidad pues es un mensaje directo para la Casa Blanca. Lo que pase desde ahora entre Irán e Irak no es asunto que le competa a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esto, amigos, es una puñalada por la espalda y no simplemente es una venganza diplomática entre dos países vecinos? A ver, Rashid, y fíjense nada más cómo es esta jugada, Trump ni siquiera se la vio venir, pero ni de lejos. Rashid estuvo en la Casa Blanca apenas hace un tiempo. Vimos ahí al líder iraquí sentado en el despacho Oval con Donald Trump, tomándose la mano. Incluso Donald Trump le dijo que era joven y guapo, no sé si ustedes se acuerdan. Le cromó el sable, como decimos en Veracruz, y bueno, pues hizo sus declaraciones Donald Trump, y al final de esto, pues vean nada más la jugada que hoy está sacando Irak. Trump trató a Rashid como si fuera al final del día alguien a quien le podía endulzar el oído. En el gesto se veía que lo trató como un inferior, como un invitado menor, alguien a quien se le puede decir ahí cualquier cosa y no importa lo que piense, ¿no? Y Rashid, pues que es un político viejo lobo de mar, que ha vivido en el exilio, de hecho, que ha visto cómo su país era sodomizado por fuerzas extranjeras de ocupación con pretextos, con mentiras. Tomó nota de todo esto, de esa gota que derramó el vaso y dijo, hasta aquí. Ese día no hizo ningún comentario público, no hubo, al menos no en público, una ruptura con Estados Unidos. Sabía que no era el momento, de ahí ni iba a salir vivo si lo hacía. Regresó a Irak y regresó a reunirse con Bagdad, precisamente. Ahí en Bagdad con su equipo más cercano, mueve las piezas del tablero desde Bagdad, le establecen estas conexiones que ya se venían madurando con Irán, viaja a Teherán, ahí se reúne con las autoridades iraníes, visita precisamente a Ghalibaf, viaja de nuevo a Bagdad y ahí pues es donde están ustedes viendo el fruto de este acuerdo militar, una coordinación que Trump ni siquiera se enteró hasta que ya estaba publicado. Pero la puñalada no termina ahí,
se la cobró hasta con intereses. Hay un detalle que conecta directamente todo esto con la presión que Estados Unidos ha ejercido por tanto tiempo sobre Irán a través de las sanciones económicas y de los bloqueos navales. Rashid, durante su visita a Teherán, pues también comunicó a las autoridades iraníes que algunos petroleros con crudo iraquí habían sido autorizados para pasar por el estrecho de Hormuz, que es justamente esta nota que les puse aquí de hace apenas unas horas, y que ahí está la gran jugada. Este movimiento, amigos, desafía a las sanciones estadounidenses y el control que Estados Unidos ha intentado mantener sobre Hormuz, pues con esto nos queda claro que lo tiene Irán, no Estados Unidos en absoluto. Es Irán quien decide quién pasa y quién no, y ahora los países están buscando a Irán para decirle, manito, dame chance de pasar y soy tu aliado. Y los petroleros iraquíes ahora han amanecido este fin de semana, sábado para los que nos vean en diferido, pues ya están cruzando el estrecho de Hormuz. No le pidieron permiso a la quinta flota naval estadounidense, le pidieron permiso a Teherán. Y hoy se están coordinando con Irán, su nuevo socio estratégico militar. Van a expulsar a las tropas estadounidenses que están en territorio iraquí, que se vaya olvidando Donald Trump uno a uno de estos activos que tenía, probablemente hasta el consulado estadounidense en una de esas. Y bueno, pues el tránsito de su principal recurso económico de Irak, que es un país petrolero, vuelve a funcionar con esta alianza con Irán. Mientras todo esto está pasando, pues Trump estaba, repito, en la base Andrews, diciendo que tenía un control total de toda la región en el Golfo Pérsico, y vean cómo se estaban burlando de él a sus espaldas. Ese control pues se quedó en el discurso, un chiste que envejeció terriblemente mal, porque en la práctica pues Irak e Irán ya están decidiendo por su cuenta quién pasa, quién no pasa. A esto súmenle también Omán. Ahora, hay que ver esto también de una forma más amplia, porque este es el peor momento para Donald Trump. Y hay que ver el contexto interno de Estados Unidos, porque en estos momentos Estados Unidos está en medio de una crisis económica terrible. El propio Donald Trump ha salido a reconocer que la deuda nacional de Estados Unidos ya supera los 40 millones de dólares. 40 millones de millones. Hemos hablado mucho de eso esta semana porque es impactante. Es una cifra tan grande que el cerebro humano pues, no puede procesarla porque no existe. El planeta Tierra no tiene esa cantidad de dinero. Ya lo he mencionado, ni aunque juntes hasta el último peso, rupia, euro, lira, libra, lo que quieras. Cualquier moneda que se haya acuñado y que siga valiendo hoy, no existen 40 millones de dólares. Para que se hagan una idea, si se empezara a contar dólar por segundo, tardarían lo que debe Estados Unidos. Si por cada segundo fuera un dólar, se tardarían 1,200 años en contar esa cantidad. Si dijeras $1, $2, $3, $4, imagínate. Es una brutalidad. Trump prometió, por cierto, en el 2015, cuando se postuló por primera vez, pues que iba a reducir la deuda de los Estados Unidos. Prometió en el 2024 que este supuesto departamento, ¿se acuerdan ustedes el DOGE que encabezaba Elon Musk, que era un departamento de disque eficiencia gubernamental? No, bueno, pues ya vimos qué eficiencia. 40 millones de dólares. No cortó nada de la deuda, al contrario, se disparó brutalmente. Imagínense que nada más con Trump la deuda subió 4 millones de dólares más desde que él pisó la Casa Blanca. No solamente no le ha bajado $1 a la deuda, 4 millones de dólares más. Y esto, pues claro que ha agravado más el problema. Encima, pues vean ustedes cómo está el mercado de bonos del Tesoro. Nadie quiere prestarle dinero a Estados Unidos. Se han vuelto parias en la comunidad internacional. Aliados históricos como Irak le están dando hoy la espalda este fin de semana. El mercado de bonos, pues que es el termómetro de confianza en la economía estadounidense, pues está temblando, y cuando los inversores extranjeros, principalmente los grandes compradores, los que usualmente le prestan dinero a Estados Unidos, que es China y Japón, pues dejan de comprar bonos del Tesoro, ¿qué pasa? Los rendimientos suben, porque el gobierno tiene que pagar más intereses para poder convencer a algún pobre tonto que le preste dinero que no tienen para pagar. Ya lo comentamos, pero es importante para los que no estuvieron en la transmisión pasada. La cantidad de dólares que se han impreso en circulación en el mundo, las que posee la Reserva Federal, o sea, la cantidad de dólares total que existe,
en Estados Unidos es 2.3 millones de dólares. Víctor, es una cifra descomunal tener 2.3 millones de dólares. Sí, pero deben 40 millones de millones. Si ni de broma tienen para pagar ni siquiera el 10% de lo que deben. Imagínense ustedes. Y esto pues está encareciendo el costo de la deuda y está terminando por afectar a las tasas de intereses de familias estadounidenses que no van a poder desde renovar su mortgage, su hipoteca, ni pagar su carro, ni tener su primer casa, nada. Olvídense, el sueño americano está muerto. Está muerto. Y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pues lo vimos esta semana intentando maniobrar para bajar los rendimientos. Lo que hicieron en su desesperación fue hacer una recompra de bonos a largo plazo. O sea, ellos mismos están prestando dinero a ellos mismos. ¿Cómo? Prendieron la maquinita de imprimir billetes y se están prestando dinero fresco. Y ni aún así están saliendo de este colapso. Porque, repito, imagínense que cada segundo se imprimiera $1. La cantidad en esta vida no alcanza el tiempo, pues, para que terminen de imprimir esa cantidad de dólares que deben. No funciona así la economía. Básicamente, pues es una operación financiera que solo funcionó literal medio día. Y luego los rendimientos de los bonos se volvieron a disparar. Y aquí viene la joya de la corona, amigos. Cuando un periodista le preguntó a Donald Trump sobre el estado del mercado de bonos, pues Trump respondió que la intervención definitiva es su intervención militar. O sea, dijo que tiene que usar al ejército de los Estados Unidos para intervenir en el mercado de bonos. ¿Cómo va a ser esto? Es literalmente lo que dijo. Dijo, tenemos muchos tipos de intervención y esa es una. El presidente más intervencionista. Dice que van a usar su poder militar si tienen que usarlo. ¿Para qué? Pues obviamente para no pagarle a lo que les deben. Si Japón le cobra el dinero que les deben, los van a invadir militarmente. Ahí les encargo China, ¿verdad? Quiero ver esa. Pero bueno, de alguna manera, Donald Trump, el comandante en jefe de la mayor potencia militar del planeta, supuestamente, el hombre que tiene los códigos nucleares del país que tiene el segundo país con más armas nucleares, pues amenazó con usar al ejército de los Estados Unidos para manipular el mercado de bonos si alguien le quiere cobrar a Estados Unidos lo que le debe. Y eso, amigos, no es una broma ni de chiste. Él lo dijo, son sus palabras textuales. ¿Cómo se supone que el ejército intervenga en el mercado de bonos del Tesoro? Digo, van a declarar que los bonos son seguros porque hay portaaviones en el Pacífico, que ni siquiera los hay, ya va de regreso el Lincoln a Estados Unidos. ¿Van a bombardear Wall Street? ¿Cómo le va a hacer? Es una falta de seriedad, amigos, que es tan abismal que parece un episodio de una serie de comedia política, pero no es comedia. Es la economía real de 340 millones de estadounidenses que están viendo cómo sus ahorros se esfuman, que están viendo cómo sus pensiones desaparecen y lo que Trump pues está haciendo es transmitir inseguridad y dejarnos claro que no tiene un plan, en absoluto no sabe. Y es que, ¿qué plan pueden tener? ¿Cómo van a pagar 400 millones de dólares si no existe tal cantidad de dinero impreso, acuñado, ni siquiera en todo el planeta Tierra, en todas las monedas que existan? Si las cambiáramos a divisas estadounidenses, no hay. Repito, Estados Unidos tiene 2.3 millones de millones, es todo. Y Trump, pues lo que está haciendo es inyectándole veneno todos los días al mercado de bonos con esas declaraciones, como si de por sí no estuviera difícil el asunto. Y justo en medio de todo esto, cuando los inversores están evaluando si los bonos estadounidenses siguen siendo seguros, cuando los mercados están buscando señales de estabilidad, pues Trump sale a decir que tiene el control total de una región donde Irak e Irán acaban de firmar un acuerdo militar en donde Irak le ha dado la espalda a Estados Unidos. ¿Qué señales creen ustedes que se manda con esto a los inversores? Que de por sí ya no le querían prestar dinero a Estados Unidos. Pues la señal de que Estados Unidos ya no es el policía confiable del mundo, ya no garantiza estabilidad en el Golfo Pérsico y ya ni siquiera da miedo. Porque si Irak le tuviera miedo a Estados Unidos, no se hubiera ido con Irán. Y ahí está, repito, que luego no falta el negacionista que dice que esto no es cierto. Bueno, pues ahí está. Ahí están. Y fuentes sobran, ¿eh? Solo el que no le guste leer o le guste ver a la prensa amañada, pues. Y la señal de que el presidente de Estados Unidos hoy está más preocupado por decir que tiene el control de algo que no tiene y que China, por supuesto,
pues está frotando las manos. Japón también, porque recuerden que son los dos grandes tenedores de bonos del tesoro que están viendo que el dólar y los activos estadounidenses pues ya no son la apuesta que solían ser. ¿Y que qué va a pasar? Que Japón le va a decir, págame mi dinerito, ¿no? Y un Trump que ya salió a decir, al que nos cobre lo invado. Pero bueno, volviendo al tema de Irak, porque creo que al final es el tema de esta discusión y ahí está el meollo de este asunto, porque Trump anunció esta misma semana en esta conferencia en la base conjunta Andrews que supuestamente iba a haber un acuerdo, decía él, para importar 300,000 toneladas métricas de carne molida de países que no quiso nombrar cuáles son. Y fíjense, o sea, Donald Trump dijo que va a importar carne de países que no está dispuesto a decir qué países son, ni de qué es la carne, que esa carne se va a vender, dice él, 25% por debajo del precio del mercado, pues ahí a ver quién la quiere comprar, porque no sabemos de dónde viene ni de qué es esa carne. Y dice que ese es un buen acuerdo para Estados Unidos. Literal, un periodista le preguntó quién va a vender esa carne a Estados Unidos a un precio más bajo de lo que cuesta. Y Trump dijo, no quiero decir qué países, pero son pocos países y van a enviar carne de la más alta calidad. ¿De qué? No sabemos, pero dice que de la más alta calidad. Y esto, amigos, es grave por varias razones. Primero, pues porque los ganaderos estadounidenses van a enfrentarse con una competencia desleal. La misma Asociación Nacional de Ganaderos, que es el principal gremio del sector, ya salió a decir que esta medida va a inundar de carne barata, subsidiada por el gobierno y de dudosa procedencia al mercado estadounidense, y los propios granjeros estadounidenses no van a poder competir con eso. Esa no es la forma de hacer grande América otra vez. Esa no es la forma de poner a los estadounidenses primero. Esa es la forma de arruinarlos. Y segundo, pues si Trump no quiere decir de dónde viene esa carne, ¿cómo van a saber que es segura? ¿Cómo saben que cumple con los estándares sanitarios de Estados Unidos? Pero ya sabemos que la transparencia no es algo que caracterice al señor Donald Trump. Y bueno, finalmente, y esto también no es menos importante, tercero, que es que los futuros de ganado se cayeron a mínimos de 8 meses después del anuncio. ¿Qué significa eso? Pues que los ganaderos estadounidenses están viendo cómo su producto está perdiendo valor, están arruinados. Y aquí viene la conexión, amigos, con el tema principal. Fíjense nada más esto. Resulta que esos mismos países que le van a enviar carne barata a Estados Unidos podrían ser los mismos que están comprando bonos del tesoro, que están aliándose también con Irán. No lo sabemos porque Trump se niega a decir qué países son, pero lo que sí sabemos es que Irak e Irán acaban de firmar un acuerdo de seguridad. Sabemos que están coordinando el tránsito de petróleo en el estrecho de Hormuz. Sabemos que Trump dijo tener el control total, que no lo tiene. Y ahora chéquense bien cuál es la reacción de Trump a esta situación, porque en esa misma conferencia también le preguntaron sobre la deuda y dijo que no le preocupa la deuda porque el crecimiento económico es tremendo y que el crecimiento va a cuidar que la deuda se pague fácilmente. Mi pregunta es, ¿cómo un país que solamente tiene 2.3 millones de dólares, ese es hasta el último dólar debajo del colchón de un estadounidense, podría pagar 40 millones de millones? Ahí están los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto, que son de anemia. La economía de Estados Unidos nunca había estado peor después de la gran recesión. Y gran parte de ese crecimiento paupérrimo que dice Trump, que no es nada, pues es artificial, impulsado por el gasto deficitario que justamente está aumentando esa deuda. Y cuando le preguntan sobre la alianza entre Irán e Irak, pues se quedó callado. Dijo que él tenía el control total, pero no supo explicar esa traición. Como tampoco supo explicar lo del supuesto acuerdo de la carne, que dice que no va a decir qué países le están enviando carne a Estados Unidos, como tampoco dijo nada sobre los bonos del tesoro, como está amenazando para usar el ejército a cualquiera que le quiera cobrar a Estados Unidos lo que le debe. Y esto, amigos, pues por decirlo de una manera dominguera, es una cacofonía de sus respuestas que no responden a nada. Es el famoso yo tengo un plan, pero no nos dice cuál es su brillante plan. Y aquí es donde hay que pararnos un momento, porque esto es importante, amigos. Trump no tiene un plan para la deuda, no tiene un plan para la guerra, no tiene un plan para los bonos, no tiene un plan para Irak, no tiene un plan para Irán. Lo que tiene es una colección de frases hechas que repite como un anciano que ya no tiene lucidez mental
y dice que tiene el control total, que tiene grandes acuerdos, que tiene crecimientos tremendos. Ya lo sabemos, ¿no? Tremendo. Pero las palabras, pues no pagan las facturas. Las palabras no reducen la deuda. Las palabras no van a estabilizar los mercados de los bonos del tesoro. Las palabras no mantienen a los aliados cerca de Estados Unidos, los está alejando. Irak no traicionó a Estados Unidos, aunque así lo quiera ver Donald Trump. Solo cobró venganza. Y esa venganza estuvo cocinándose ahí desde el 2003. Y hoy está lista para ser servida, Y hoy ve que el presidente de Estados Unidos, pues, es capaz de amenazar con intervenciones militares en los mercados financieros, de imponer aranceles a sus propios aliados, de retirarse de acuerdos internacionales que él mismo ha firmado. Y claro, si eres un país como Irak, que ha vivido la invasión estadounidense en carne propia, la guerra civil, la ocupación, la violencia sectaria de Estados Unidos y que necesita estabilidad para reconstruirse, pues ¿a quién prefieres tener como socio comercial? ¿Al país que te dice yo te protejo, pero te invado si quiero? ¿O al vecino con el que compartes frontera, que tienes la misma religión, que tienes la misma historia y que además te ofrece cooperación militar sin condiciones políticas? No se explica de otra forma esto, Y no es un acto de traición, repito. Es un acto de venganza, de supervivencia. Los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses. Y el interés de Irak, pues es asegurarse de que su territorio no vuelva a ser el campo de la batalla de Estados Unidos nunca más. Y la mejor manera de hacer eso, pues fue tener buenas relaciones con Irán. Y si Estados Unidos insiste en poner condiciones imposibles, en exigir lealtad incondicional a sus socios, miren, el próximo Irak, anoche fue Canadá, Anoche Mark Carney le dijo a Estados Unidos, te la voy a cobrar dólar por dólar. Nuestra relación con Estados Unidos jamás volverá a ser igual. Y desde hoy, dólar por dólar. ¿Saben a qué me suena eso? Al ojo por ojo, diente por diente de Irán. Pero es una historia que se repite en Irak y que se va a repetir en España, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en Italia. En Corea del Sur se está repitiendo, en Japón. Entonces a nadie tiene que tomar por sorpresa esto, Y bueno, mientras esto pasa, pues el escenario global ya está cambiando. Y es Trump el que lo está haciendo cambiar. Irán e Irak están construyendo esta mini OTAN. No nada más en términos militares, también en términos logísticos y económicos. Turquía, ¿qué está haciendo? Está mediando entre Rusia y Ucrania. Y lo que está haciendo también es fortalecer sus lazos con Rusia y con Irán. China pues está expandiendo más la influencia que Estados Unidos está perdiendo. Cada día que Trump comete una tontería es China quien la capitaliza. Y al final Estados Unidos pues se está quedando fuera de estas negociaciones y se está quedando sin aliados. Aliados históricos, que habían tenido por muchísimo tiempo. Con un presidente que no sabe de diplomacia, que pone ahí a negociar a su yernito en lugar de mandar a los expertos, a los adultos que sí saben, y que está perdiendo las alianzas más sólidas que Estados Unidos había construido por años. A base de lo que ustedes me digan, de invasiones, de lo que ustedes quieran, pero ahí estaban. Y al final, pues esta es la humillación que tenemos hoy sobre el terreno. El portaaviones más poderoso de la Armada de los Estados Unidos, el USS Lincoln, ha colapsado en medio del Golfo Pérsico y el Pentágono lo ha ocultado durante semanas, mientras la Casa Blanca insistía en que todo estaba bajo control, que todo estaba perfecto en el Estrecho de Hormuz. Pero la verdad es que la base logística que mantenía operativo a este gigante de 100,000 toneladas fue destruida por misiles iraníes hace meses. Y desde entonces, más de 5,000 marineros han estado atrapados en el mar sin agua potable, sin comida caliente, sin aire acondicionado y con baños inservibles. Mientras, por supuesto, que el secretario de Defensa, el famosísimo Pete Hegseth, calificaba los reportes como completamente tergiversados. Y el presidente Donald Trump repetía en cada comparecencia que el estrecho estaba abierto, que Estados Unidos lo controlaba, que tenían toda la situación bajo control y que Irán solo quería negociar. Pero
La realidad es que el Lincoln navegaba a la deriva con sus generadores desgastados, su tripulación al borde del colapso mental y ningún reemplazo cerca, ningún reemplazo a la vista porque la flota estadounidense está sobreextendida como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. El 28 de febrero, apenas horas después de que la administración de Donald Trump ordenara un ataque aéreo contra posiciones militares iraníes, Teherán respondió con una andanada de misiles de crucero y también de drones suicidas que impactaron directamente contra instalaciones de apoyo naval en Bahrein, el centro logístico más importante de la quinta flota estadounidense en todo el Medio Oriente. Y este no era un depósito cualquiera, era el lugar donde se reparaban los portaaviones, donde se purificaban millones de litros de agua, donde se almacenaban los alimentos para toda la flota y también donde se realizaban los mantenimientos críticos que mantenían operativos a estos gigantes de acero en el mar. Y cuando los misiles impactaron, por supuesto que destruyeron muelles, talleres mecánicos, las plantas desalinizadoras y los almacenes de víveres, dejando a la Armada estadounidense sin su principal punto de apoyo en una zona de conflicto activo. Y las imágenes satelitales que circulan en los medios independientes y en plataformas de inteligencia de fuente abierta, pues también muestran cráteres en las instalaciones y las estructuras completamente carbonizadas, lo que confirma pues que el daño fue mucho, mucho más grande de lo que el Pentágono quiso admitir públicamente en sus comunicados oficiales. Y ante esta situación, ¿qué quedó? Bueno, pues la Armada estadounidense tomó una decisión desesperada. La verdad es que eso fue lo que hicieron. Tomaron una decisión desesperada que ningún estratega militar recomendaría en tiempos de guerra. ¿Qué hicieron? Bueno, trasladaron toda la operación logística a la base británica en la isla de Diego García, que es un atolón perdido en medio del Océano Índico que está a más de 2.200 millas náuticas del Golfo de Omán, donde el Lincoln y los otros buques del grupo de batalla estaban operando. Y esta distancia extrema, pues no es un detalle menor, amigos, porque un portaaviones no puede simplemente navegar 2.000 millas, reabastecerse y luego regresar en 2 días. No es posible. Eso toma al menos una semana de navegación en cada sentido, es decir, una semana para ir y otra para regresar. Y durante este tiempo, bueno, pues el barco pues queda fuera de combate, dejando expuesto a otros buques y a otras fuerzas terrestres que dependen de su cobertura aérea. Y el resultado de esta decisión, bueno, pues fue que Lincoln ha tenido que racionar combustible, pero no nada más combustible, también ha tenido que racionar el agua y los alimentos durante meses. Y los víveres que llegan, pues no son los que los marineros necesitan, porque la cadena de suministro se rompió y los barcos de reabastecimiento no pueden alcanzar la velocidad ni la frecuencia que la operación exige. Y todo esto está pasando mientras Irán mantiene su presión sobre el estrecho de Hormuz y los hutíes están atacando barcos en el Mar Rojo. Todo esto que hace, pues crea un escenario donde la armada más poderosa del mundo está luchando por mantener a flote su buque insignia. Las cosas que hay que ver, ¿no? Las condiciones a bordo de Lincoln se han vuelto inhumanas. Y esto, amigos, no es una exageración cuando les digo que estar dentro de Lincoln es algo inhumano, ni tampoco es algo que nos estemos nosotros sacando de la manga. Son testimonios de los propios marineros que han filtrado mensajes a sus familias y a los medios como Military Times y The Wall Street Journal. Y lo que cuentan es terrible, es desgarrador porque el agua potable se ha racionado al punto de que cada tripulante recibe apenas lo suficiente para mantenerse hidratado. Los alimentos enlatados han reemplazado a las comidas calientes y muchos de esos enlatados, ¿qué creen? Están caducados o llegan en mal estado porque el calor del Golfo Pérsico acelera la descomposición. Los sistemas de climatización fallaron en varias secciones del barco y en una región donde las temperaturas superan los 45 grados centígrados y luego en alta mar y en un barco
Bueno, eso significa que los marineros duermen en literas empapadas de su propio sudor y trabajan en espacios cerrados donde el aire es irrespirable. Los baños dejaron de funcionar en al menos 3 de los 12 compartimientos. La falta de agua potable impide incluso la limpieza básica de las instalaciones. Y lo más grave es que la salud mental de los 5,000 hombres y mujeres, porque no es una cantidad menor, hay 5,000 personas a bordo, pues ha colapsado porque han pasado más de 260 días en el mar, sin pisar tierra firme, sin ver a sus familias, sin un descanso real, sin un descanso propio. Y se han documentado al menos 2 intentos de suicidio en las últimas semanas, con marineros que han intentado saltar por la borda y otros que han tenido que ser sedados para evitar que se autolesionen. ¿Y el Pentágono qué hace? Lo que mejor sabe hacer: tratar de ocultar esta información. ¿Porque qué? Revelaría el fracaso estratégico de una administración que prometió mantener a salvo a sus soldados y que los está dejando a la deriva en alta mar. El destructor USS Benfold, que forma también parte del grupo de ataque del portaaviones George Washington, ¿qué creen? También sufrió una avería similar en el Pacífico hace apenas un mes, cuando sus generadores eléctricos fallaron por completo y el barco quedó a la deriva durante 4 días, sin electricidad, sin agua potable, sin comida caliente, sin baños y sin aire acondicionado. Y la tripulación tuvo que ser rescatada y el barco remolcado a Filipinas para reparaciones de emergencia. Y este incidente no es un caso aislado. Ya no es algo que dice uno, bueno, puede pasar. Los barcos se pueden descomponer, la de malas. Pero es que esto no es la de malas, es el síntoma de una crisis más profunda, porque la Armada estadounidense está operando con una flota reducida que no ha recibido el mantenimiento adecuado ni oportuno debido a décadas de recortes presupuestarios y a la decisión de priorizar la construcción de nuevos buques sobre el mantenimiento de los existentes. Y en la Guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos desplegó 6 portaaviones en la región, pero en esta crisis ha tenido como máximo 3. Y el esfuerzo por mantener 2 grupos de batalla en el Golfo Pérsico y 1 en el Pacífico ha dejado a la flota sin un margen de maniobra, porque cuando un barco se avería, no hay un reemplazo disponible y los otros buques tienen que asumir su carga de trabajo, lo que acelera, por supuesto, que el desgaste de toda la flota. Y súmenle a que no les dan el mantenimiento, pues que tenemos el escenario perfecto para la crisis que hoy están viviendo. Y el Lincoln lleva 260 días en el mar precisamente porque no hay otro portaaviones que pueda relevarlo sin dejar descubierto otro frente crítico. Y esta es la realidad que el Pentágono no quiere que el público estadounidense conozca. No quiere que el pueblo estadounidense sepa que tienen tantos frentes abiertos que no pueden ir a rescatar a los suyos, porque eso sería descuidar otro frente que ellos mismos abrieron. Mientras los marineros de Lincoln están sufriendo condiciones infrahumanas, bueno, pues el presidente Donald Trump ha estado dando conferencias de prensa donde insiste que el estrecho de Hormuz está abierto, que Estados Unidos controla completamente el estrecho de Hormuz, que Irán quiere un acuerdo, que los ha estado llamando, que le urge sentarse a negociar y que los problemas del portaaviones son noticias falsas, inventadas por los medios. Yo lo quisiera ver. Si tan falso es, a ver que vuele, que vaya al Lincoln y que no vayan con anticipación a limpiar las cosas, que vaya en las mismas condiciones que están viviendo los marineros. No que viva 260 días. No. 1 semana, a ver si aguanta. Pero pues no, ¿verdad? Las comodidades son muy bonitas en casa. Pero no nos vayamos lejos, porque también su famosísimo yerno, Jared Kushner, que no es un funcionario público, pero actúa como un enviado especial de su amado suegro, dice que las negociaciones con Irán son robustas. Tampoco tiene experiencia diplomática, ¿eh? O sea, independientemente de que sea yerno de Donald Trump, si el señor tuviera carrera diplomática o experiencia diplomática, habría que reconocérselo. El señor no la tiene, es empresario. Pero ahora él ya sabe de cómo van las negociaciones con Irán y dice que son robustas y que todo va según lo planeado. ¿Cuál es el plan?
porque les aseguro que ni siquiera él lo sabe, pero porque estamos viendo que los hechos contradicen cada vez una de estas afirmaciones, porque el estrecho de Hormuz no está controlado por Estados Unidos como nos lo quieren hacer creer, y las fuerzas iraníes han golpeado barcos en la zona incluso esta semana. Y el Wall Street Journal reportó que un barco fue alcanzado en la noche del miércoles en el estrecho con daños en la sala de máquinas y un miembro de la tripulación muerto. Y otro barco en el Mar Rojo fue atacado por los hutíes con 4 marineros fallecidos. Y el tráfico marítimo en ambas rutas pues está mucho más lento porque las aseguradoras están elevando las primas de seguro y muchas compañías navieras, bueno, pues están desviando sus barcos porque por la ruta del Cabo Buena Esperanza, que es más lejos, sí, pero más segura en este momento, lo que añade a esto semanas a los tiempos de entrega y eleva, por supuesto, los costos de los productos que llegan a Europa y, por supuesto, que nos llegan también de este lado del charco, que nos llegan a toda América. Y esto no es una guerra controlada, es un conflicto que se está extendiendo y el presidente insiste en negar la realidad mientras sus propios almirantes le envían informes confidenciales que dicen exactamente lo contrario. La administración de Donald Trump ha cometido un error estratégico de dimensiones históricas y garrafales al amenazar a Omán, un país que ha sido su aliado militar durante casi 50 años y que ha servido como mediador entre Washington y Teherán en múltiples crisis diplomáticas. Y el presidente dijo esta semana que bombardearía hasta el infierno a Omán, porque el sultán está negociando con Irán un acuerdo nuclear que no pasa por la Casa Blanca y pues no le pareció. Y esta amenaza pública contra un aliado estratégico es tan absurda como contraproducente, porque Omán es precisamente el único país de la región que tiene canales de comunicación abiertos tanto con Estados Unidos como con Irán. Y al quemar ese puente, al quemar esas naves, la administración de Trump se queda sin intermediarios confiables y sin acceso a la información que solo un país neutral puede proporcionarle, o con un país que una los dos podría proporcionarle como Omán. Y lo más irónico de todo esto es que Trump llama amigo a Kim Jong-un de Corea del Norte. Es su amigo, ya no más falta que diga que es su compadre. Porque lo voy a decir como lo dicen ellos. Estados Unidos siempre ha tachado y ha señalado a Kim Jong-un de ser un dictador que tiene 60 cabezas nucleares. He ahí el detalle, por eso es su amigo. Justamente por eso es casi su compadre del alma, porque tiene 60 cabezas nucleares y un programa de misiles balísticos que apunta directamente a Japón, a Corea del Sur y a territorio estadounidense en Guam. Pero trata como enemigo a Omán, que no tiene armas nucleares y que ha sido su socio confiable durante décadas. Y bueno, esta contradicción no es un accidente, sino la manifestación de la política exterior basada en el ego y en la percepción personal, donde Donald Trump negocia con quienes lo halagan y ataca a quienes no le hacen reverencias. Y también halaga a quienes sabe que sí le pueden dar un golpe fuerte, que son enemigos difíciles, y trata mal a los que ve como inferiores, que son completamente, que no están a su nivel. Y bueno, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que asumió el cargo con la promesa de restaurar la disciplina y la transparencia en el Pentágono, ha estado haciendo exactamente lo contrario. Porque en lugar de reconocer la crisis de Lincoln y presentar un plan para resolverla, ha calificado los reportes como completamente tergiversados y está considerando despedir al editor del periódico Military Stars, Ann Strips, por publicar las filtraciones de los marineros. Ver para creer, ¿no? Digo, él debería de saber cómo funciona la prensa. Él viene de ahí, era un presentador de noticias. ¿No sabe tener buenas relaciones con los medios? Tiene que amenazar con el despido para que no filtren la información, para que no filtren y hagan público la ineficacia de su puesto.
Y bueno, esta decisión revela una estrategia deliberada de un encubrimiento que no solo es éticamente cuestionable, sino estratégicamente peligrosa, porque silenciar a los soldados que están sufriendo en el frente no resuelve el problema. Solo lo oculta hasta que estalle de una manera mucho más grande que no la va a poder silenciar tan fácilmente. Y el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, ha pedido una investigación formal sobre las condiciones en el Lincoln, y el representante Don Bacon, republicano por Nebraska, ha solicitado que los almirantes testifiquen ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara, lo que indica, amigos, que la preocupación cruza todas las líneas partidistas y que incluso los republicanos están empezando a preguntarse si la administración está siendo sincera con el pueblo estadounidense, si realmente les están diciendo la verdad. Pero hasta ahora el Pentágono no ha ofrecido respuestas concretas, ni un cronograma para revelar cómo está el Lincoln, ni un cronograma para reparar el Lincoln o reparar los daños en Bahrein. ¿Y los marineros? Pues los marineros, bien, gracias. Ellos son los que sufren, ¿no? Y son los que siguen esperando que el gobierno de Donald Trump se acuerde de ellos y se apiade. ¿Y el gobierno de Irán? Pues como les gusta decirles siempre, no, es que es un régimen. ¿Por qué? ¿Por qué es un régimen? ¿Porque no se ha doblado a Estados Unidos? Es un gobierno que ha dejado claro en múltiples ocasiones que está dispuesto a negociar, pero no bajo la sombra de las bombas ni bajo la presión de las sanciones que asfixian a su población y a su economía. Y el ministro de Relaciones Exteriores iraní declaró después del ataque a Bahrein que la represalia fue proporcional y que Teherán mantiene sus puertas abiertas a la diplomacia, siempre y cuando sea sobre la base del respeto mutuo. ¿Y Omán? Pues Omán ha estado facilitando esas negociaciones porque entiende que la estabilidad del Golfo Pérsico es un equilibrio que no puede lograrse ni si siguen las confrontaciones totales o si sigue la sumisión de una de las dos partes. De esa manera no va a haber equilibrio nunca. Y la administración de Donald Trump pues rechazó esta vía diplomática. El 27 de febrero, cuando el sultán ofreció mediar y al día siguiente ordenó los bombardeos que provocaron la respuesta iraní, y desde entonces la situación no ha hecho más que deteriorarse cada día que pasa. Y los analistas internacionales coinciden en que la política de máxima presión no ha funcionado, que es una política que ha quedado muy, muy clara que no le ha funcionado a la administración de Donald Trump, porque Irán sigue enriqueciendo uranio, sigue desarrollando misiles hipersónicos y sigue expandiendo su red de aliados en Líbano, en Siria, en Yemen, en Irak. Y mientras tanto, el Lincoln se desmorona en el Golfo Pérsico y los marineros pagan el precio de una estrategia que no tiene un objetivo claro, ni un plan de salida, ni pies ni cabeza. Lo que estamos viendo en el Golfo Pérsico no es un conflicto aislado, amigos. Es el síntoma de un cambio estructural en el orden mundial, donde la hegemonía estadounidense ya no es incuestionable como antes, y donde las potencias como China y Rusia están observando desde la distancia, mientras Estados Unidos se desgasta en una guerra que no puede ganar y que no sabe cómo terminar y que no tiene ni idea de cómo salirse. Y Rusia ha mantenido una postura muy cautelosa, pero ha ofrecido su mediación en varias ocasiones. Y China ha llamado a la moderación mientras pues sigue protegiendo sus intereses comerciales en la región. Y Turquía y Qatar, pues también han ofrecido sus buenos oficios porque entienden que el conflicto prolongado en el Golfo Pérsico afecta a toda la economía mundial, y el hecho de que Estados Unidos esté solo en esta crisis, sin el respaldo claro de sus aliados europeos que se han distanciado de la política de Donald Trump, es una señal muy clara de que la administración ha quemado demasiados puentes y ha perdido la confianza de la comunidad internacional. Y mientras, en el mundo paralelo de Donald Trump, él insiste en que todo está bajo control, en que todo está bien, pero los hechos demuestran que Estados Unidos está atrapado en una guerra de desgaste que está agotando sus recursos militares y su credibilidad global. Y el Lincoln es solo la punta de este gran problema, es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande que ningún tuit ni ninguna conferencia de prensa puede ocultar.
El Lincoln tiene problemas en sus generadores principales, según fuentes internas que han hablado con periodistas de investigación, y las piezas de repuesto necesarias para que se haga la reparación no pueden llegar porque la base de Bahrein está destruida y Diego García está demasiado lejos para enviar un cargamento urgente. Y los ingenieros a bordo han estado haciendo reparaciones provisionales con materiales que no son los adecuados porque no tienen los necesarios. Lo que hace que esto aumente el riesgo de una falla catastrófica en cualquier momento. Y si el Lincoln sufre una avería grave en medio del Golfo Pérsico, no hay un reemplazo cerca que pueda llegar, ni un puerto cercano donde pueda atracar para reparaciones mayores. Y el almirante retirado James Fogo, que comandó fuerzas navales en la región, dijo en una entrevista con el Financial Times que la Armada está peligrosamente sobreextendida y que la situación en el Golfo es insostenible. Y estas no son palabras de un crítico político contrario o contreras, como le dirían en mi pueblo. Es de un experto con décadas de experiencia que sabe de lo que está hablando, porque conoce el tema. Y la advertencia, pues no ha sido escuchada por la administración de Donald Trump, porque la administración de Donald Trump prefiere una apariencia de fortaleza a la realidad de la vulnerabilidad. Pero la guerra se ha extendido al Mar Rojo y los hutíes han lanzado misiles contra barcos comerciales y militares en el estrecho de Bab el-Mandeb y 4 marineros murieron en un ataque la semana pasada. Y las aseguradoras, ya saben, las aseguradoras marítimas están frotándose las manos porque están elevando las primas hasta niveles que muchos armadores no pueden pagar. Lo que significa que algunos barcos están simplemente dejando de cruzar esta ruta y están dando la vuelta por África. Y esto tiene un impacto directo, por supuesto, que en el precio del petróleo y en el costo de los productos que llegan a los mercados europeos y a los mercados de este lado. Y la economía global, por supuesto, que está empezando a sentir el efecto de esta interrupción del tráfico marítimo. Pero el presidente sigue diciendo que todo está bien y que el estrecho de Hormuz está abierto y controlado por Estados Unidos. Y esta desconexión entre la retórica oficial y la realidad en el terreno es pero tan profunda que hasta los aliados más cercanos de Washington están empezando a preguntarse si la administración tiene algún contacto con la realidad. Si en algún momento hay una señal a tierra que le haga llegar la real información a Donald Trump, porque el pueblo estadounidense merece saber la verdad. Merecen saber qué es lo que está pasando en el Golfo Pérsico y qué está pasándole a sus marineros en el Lincoln. Y los marineros merecen que su sacrificio sea reconocido y que sus condiciones de vida sean mejoradas. Y no podemos aceptar que una administración mienta descaradamente mientras sus soldados están sufriendo en el mar. Y tampoco podemos aceptar que un presidente amenace a los aliados estratégicos mientras abraza a quienes ellos durante muchos años han llamado dictadores y que tienen armas nucleares. Entonces ven cómo se va moviendo todo para acomodarlo según los intereses y que no es el cuento de la democracia y que no es el cuento de la libertad. Porque entonces no estaría abrazando a Kim Jong-un cuando ellos se han cansado de decir que es un dictador, que es un represor, que en Corea del Norte está lo peor del mundo. Entonces, ¿por qué lo llama su amigo, no? Y tampoco podemos aceptar, amigos, que el Pentágono silencie a los periodistas que están haciendo su trabajo y que los almirantes se escondan detrás de clasificados de seguridad para ocultar su incompetencia estratégica, porque la verdad es la única herramienta que tenemos para evitar que esta situación se siga repitiendo y para exigir responsabilidades a quienes tomaron las decisiones que llevaron a este desastre. Y por eso nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir documentando cada hecho, vamos a seguir dando voz a los marineros que no pueden hablar y vamos a seguir señalando todas y cada una de las contradicciones de la política exterior que está llevando a los Estados Unidos a un callejón sin salida. Mientras el Lincoln está navegando a la deriva en el Golfo Pérsico, bueno, nosotros seguiremos aquí contando lo que realmente está pasando, aunque la administración de Donald Trump no le guste. Déjenme explicarles cómo Estados Unidos cayó en su propia trampa como una serpiente
que encuentra su cola, la muerde y se empieza a devorar a sí misma. Todo comenzó el 20 de agosto. Ese día pasaron dos cosas muy importantes que la mayoría de los medios de comunicación simplemente reportaron como hechos aislados, pero nadie las conectó. Y en realidad, amigos, son parte de una misma historia de cómo esta serpiente se comenzó a devorar a sí misma. La primera nota que nosotros cubrimos, que es acerca de la deuda pública de Estados Unidos. Como ustedes saben, cruzó esta semana los 40 millones de dólares y el presidente Donald Trump en ese mismo momento había salido a declarar el día D económico contra Irán, el juicio final contra Irán. Eran dos eventos que parecían de alguna forma no tener relación, pero que estaban profundamente conectados por un tercer factor que casi nadie empató en ese momento. Las elecciones de medio mandato que van a ocurrir en noviembre en Estados Unidos. Trump no estaba atacando a Irán. Eso es lo que hay que decir. Trump estaba huyendo de algo mucho más grande que él mismo. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a analizar cómo Irán le dio la vuelta a la guerra y cómo dejó a Estados Unidos atrapado en su propio juego como la serpiente que encontró su propia cola y se comenzó a devorar a sí misma. Porque lo que ha pasado en estas últimas semanas no es lo que la administración Trump vendió como una operación de presión máxima. Esto es todo lo contrario. Vamos a ver cómo Teherán pasó de hecho de ser el objetivo a convertirse hoy en el jugador que está marcando el ritmo de esta confrontación. Así que regresemos a la fecha clave, 20 de agosto. Trump sale a anunciar en Truth Social lo que llamó la operación económica más aplastante jamás realizada contra cualquier país en la historia. Pero aquí está el detalle que los grandes medios no dijeron. No había detalles. No firmó ninguna orden ejecutiva. Trump no publicó una lista de países supuestamente sancionados. Trump ni siquiera se tomó la molestia, ni él ni su secretario del Tesoro, Scott Bessent, de hacerlo porque sabían perfectamente que iba a incluir en esa operación pues a nadie en particular y tuvieron que programar una conferencia de prensa para el lunes siguiente solamente para explicar de qué se trataba. Imagínense ustedes el tamaño de esto. Anuncian el día D, o sea, el juicio económico final para Irán, el día en que Estados Unidos iba a destrozar económicamente a Irán, y al día siguiente todavía están armando el plan. Cuando un comandante militar anuncia una invasión, pues es porque los barcos ya están en el agua. Y cuando un presidente anuncia un día D económico y después, pues sale a agendar una conferencia de prensa para explicarlo, pues lo que están viendo no es una estrategia, eso es un show. Y ese show tenía un objetivo muy claro: la audiencia estadounidense, no Irán. Trump necesitaba el efecto de bandera ¿para qué? Pues para las elecciones de medio mandato. Él necesitaba mostrar fuerza aunque no lo estuvieran. Ahora, no se pierdan en esta historia, porque primero vamos a ver las trampas que dejó Donald Trump y luego cómo él mismo encontró la cola y comenzó a devorarse a sí mismo. Por eso Trump no mencionó ni una sola vez a las Fuerzas Armadas en ese anuncio que hizo. Por eso esta semana Trump no habló de la capacidad militar ni de la preparación para escalar. Cuando alguien con el poder del presidente de los Estados Unidos saca una advertencia así, pues no necesita adornarla con estas pues advertencias. Y la fuerza, pues al final es la que habla por sí sola. Cuando este show, porque eso es lo que fue, es parte de la arenga del mensaje, pues lo que estás vendiendo pues es desesperación, no fortaleza. Ahora, ¿qué pasó después de ese anuncio? Y aquí viene la clave. Irán no solamente no se dobló, seguramente esperó cuáles eran los detalles de esas supuestas sanciones, no vio ningún detalle y entonces cambia por completo su estrategia. Lo que hizo el líder supremo, y aquí está el jaque mate de Irán, fue de inmediato blindarse, reestructuró todo el alto mando militar con una orden que fue muy clara: fortalecer la disuasión máxima y prepararse para realizar operaciones ofensivas, no defensivas, a gran escala contra Estados Unidos. Eso no es defensa, eso es pasar al ataque. Y el nuevo jefe que el ayatolá puso ahí del IRGC, que es Ahmad Vahidi,
pues ya tiene instrucciones de revisar toda la estrategia militar de Irán en una dirección mucho más agresiva. ¿Qué quiere decir? Que la primera fase del conflicto fue como ir a Disneylandia. Lo que ahora se viene, amigos, es la verdadera guerra. Un asesor incluso de Jamenei fue más allá y dijo que esta estrategia de trasladar la guerra a una postura ofensiva y ya no a un Irak que solo se defiende, y vean a Irak defendiéndose, a Irán defendiéndose, ¿cómo le fue a Estados Unidos? Pues ahora imagínense un Irán a la ofensiva. Y los analistas que realmente entienden la región pues empezaron a confirmar que la llegada de Vahidi tenía ese tono. Sina Tusi, del Center for International Policy, de hecho lanza un análisis en donde dice que Irán llegó a la conclusión de que si la confrontación se vuelve inevitable, pues tienen que escalar todo antes con fuerza, y si alguien va a manotear la mesa, que sean ellos primero. Y en lugar de esperar a que Estados Unidos o Israel definan los términos del conflicto, lo que hace precisamente pues es Irán tomar la ventaja militar y discutir abiertamente cómo pasar a la ofensiva en lugar de limitarse a responder a los ataques. Es decir, Irán a partir de estos momentos ya no va a esperar a que Estados Unidos ataque primero para responder. Ellos van a atacar sin ninguna razón en específico, porque esa primera razón se dio el 28 de agosto, 28 de febrero de este año. Y con esto, Irán no solamente le está quitando a Estados Unidos el control de dónde y cómo se pelea la guerra, sino que también lo que está haciendo es tomando el frente de batalla, que es el estrecho de Hormuz. Ahí está el ejemplo más claro de este cambio de juego. Trump salió a decir que el estrecho estaba abierto y operativo, que ahora Estados Unidos era dueño del estrecho de Hormuz, que ya se sumaba como parte del territorio estadounidense. Hasta publica un mapa en su red social como si el estrecho de Hormuz ya fuera propiedad de Estados Unidos. Pero amigos, la realidad es que el tráfico marítimo en Hormuz se cayó un 19.5% en la última semana. El único que acaba de salir a festejar que logra pasar por Hormuz es Irak, porque hace unas horas firmó un acuerdo de protección militar mutua con Irán, traicionando o cobrando venganza contra Estados Unidos, y se ha cambiado de bando. Irán ahora está exigiendo que los barcos pidan permiso, que paguen tarifas para transitar, y lo están aplicando. Y el presidente de Irán, Pezeshkian, pues lanza una amenaza directa y dice que es mejor ponerle fin a la guerra ahora porque están en una posición de poder y dignidad, y todavía pues sale a decir que el mundo entero reconoce la victoria de Irán. Mientras esto pasa, Estados Unidos está pagando un costo real altísimo, 400 millones de dólares, pero el Pentágono ya confirmó también que hay 18 soldados muertos y 757 heridos. Es decir, esto no solamente lo está pagando Estados Unidos con dinero. Recuerden que el Pentágono necesita al menos 37 mil millones de dólares más, no para seguir con esta guerra, para pagar lo que ya debe. Y encima hay sangre de soldados estadounidenses, hay cajas de muertos regresando en banderas de los Estados Unidos a su propio territorio. Y los altos mandos militares ya le advirtieron a Trump pues que Estados Unidos llegó al punto de rendimiento decreciente. Eso es lo que dicen, que ya no hay más para donde puedan moverse, que cada bombardeo al día le cuesta a Estados Unidos acabar con las últimas reservas de interceptores que tienen, que se le están agotando rápidamente, que el USS Abraham Lincoln lleva más de 260 días en combate en el mar Arábigo, y que la moral de la tripulación pues está por los suelos. No hay relevo a la vista. Hace unas horas, por cierto, ya se anunció que va en camino de regreso el Lincoln del mar Arábigo, pero humillado, derrotado. Y bueno, pues ese es el portaaviones más poderoso que tenían. Y aquí hay un detalle que casi ningún analista está considerando, y es el hecho de que Irán ya no está solo. No nada más en términos militares, porque acaban de sumar ese frente a Irak. En términos de infraestructura financiera y comercial, Irán está fuertemente vinculado ya. Mientras Estados Unidos está aplicando sanciones secundarias a Irán y alejándose incluso hasta de sus antiguos socios como Canadá, que hace unas horas nuestro primer ministro Mark Carney salió a decir que hay una ruptura total, una suspensión de las negociaciones con Estados Unidos, le ha ordenado al equipo negociador canadiense que abandone Washington para regresar a Ottawa. Y bueno, pues lo mismo con Irán está pasando, pero Irán está ampliando
a sus socios comerciales. De alguna forma, Irán ya consiguió también una membresía en el Banco del Desarrollo de los BRICS. Irán firmó acuerdos bilaterales de intercambio de divisas, ya abrieron corredores bancarios, hace unas horas con Irak se confirmó esto. Hay otros países de la región con quienes ellos están expandiendo su comercio. Incluso el gobernador del Banco Central de Irán admitió en televisión nacional pues, que las exportaciones de petróleo iraní por los canales oficiales, es cierto, se cayeron a cero. Ojo con el truco, y aquí viene la magia. Eso no significa que el petróleo iraní no esté saliendo. La flota de petroleros fantasmas de Irán pasó de 60 en el 2020 a más de 550 en el 2025. Ese petróleo no toca el sistema financiero estadounidense y por eso no se puede sancionar. Y bueno, hay analistas que ya están diciendo incluso que esta trampa en la que el mismo Donald Trump cayó, la serpiente que se enrosca alrededor de su presa, que aprieta paso a paso hasta asfixiarla, y que esa es la idea de Donald Trump con su estrategia de máxima presión. Trump se figuró a sí mismo y a los Estados Unidos como una boa que iba a enrollar a Irán y a estrujarla hasta quebrarla en el último de sus huesos económicos, pero pues hay algo que no tomó en cuenta. Trump hoy está atrapado en una guerra que no puede ganar y de la que no puede escapar. ¿Qué pasó con esa boa? Encontró su propia cola. Y esto no lo dice, amigos, un diplomático que no tenga conocimiento de la materia, sino que además es lo que estamos viendo sobre la práctica, que el alto al fuego de 60 días que se firmó el 17 de junio ya expiró, no se renovó. El principal negociador iraní, que es Mohammad Bagher Ghalibaf, que a su vez es el líder del parlamento iraní, dijo que pues, es una victoria contundente para Estados Unidos y que por convicción han ganado esta guerra. Y parece que así se siente Irán. Ahora, hay que ver a Europa, porque ahí está otra capa de la historia que casi nadie está contando. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló de hecho que los países europeos permitieron entre 4.000 y 5.000 vuelos de aviones de combate estadounidense desde bases europeas. El Reino Unido autorizó el uso de las bases de Diego García y RAF Fairford pues, para bombardear Irán. Francia, con Macron, criticando los ataques por fuera del derecho internacional, pero al mismo tiempo permitiendo que aviones de apoyo estadounidense aterricen en Istres y Abord. Alemania apoyó a Estados Unidos hasta que Trump retiró 5.000 soldados de su territorio por diferencias con el canciller Merz y ahí hubo una ruptura total. España, que le dijo no a la guerra, vimos a Pedro Sánchez prohibiendo el uso de las bases de Rota y Morón, se enfrentó incluso a las amenazas de represalias económicas de Trump y la respuesta de la Unión Europea pues no fue defender a uno de sus miembros, fue presionarlo para que se alineara. Vimos a Jean-Noël Stock, que es el vicepresidente de un grupo tecnológico francés de defensa, que dijo que la paz no es rentable y que la industria necesita guerras para sobrevivir. Esas fueron sus palabras. Cuando un ejecutivo de la industria militar lo dice así, digo, no hay mucho que interpretar. El día D económico no es el día en que Irán se quebró, es el día en que Estados Unidos le mostró al mundo que se está quedando sin cartas y que la guerra pues parecía ser su único negocio, pero es un negocio que le salió muy mal. Y esa estrategia de máxima presión de la anaconda apretando, pues al final resultó ser que se encontró a sí mismo y que se apretó en su mismo sistema financiero y se está rompiendo por dentro. Trump al final necesita estas imágenes de fortaleza para vender algo en las elecciones de medio término, pero la deuda no deja de crecer en Estados Unidos. Sus propios aliados empiezan a preguntarse si el costo vale la pena. Incluso ya en Estados Unidos hay figuras prominentes que están pidiéndole a Trump que termine con esta guerra porque es desastrosa y mortal para Estados Unidos. Y al final ahí está la trampa en la que el mismo Donald Trump cayó. No es el sistema financiero de Irán el que se está destruyendo, es el mismo sistema financiero de los Estados Unidos el que está colapsando con 40 millones de dólares. No es Irán el que se está quedando sin municiones. Es la industria militar estadounidense la que ha sido incapaz de renovar su arsenal al mismo ritmo en el que los gastan. No es Irán el que está siendo aislado del mundo. Es Estados Unidos con la administración Trump quien se está volviendo un paria entre sus mismos aliados occidentales. Como el truco, como la trampa de la serpiente que encuentra su cola
y comienza a devorarse a sí mismo. China acaba de darle un portazo en la cara a la estrategia de Donald Trump contra Irán y lo ha hecho con una declaración pública que ha dejado a la Casa Blanca temblando. Mientras el gobierno estadounidense anda presumiendo de haber cerrado el estrecho de Hormuz con un bloqueo naval que según ellos era irrompible, bueno, Pekín apareció en escena para recordarle al mundo que las sanciones unilaterales de Washington no valen ni el papel en el que están escritas. El gobierno chino declaró abiertamente que esas medidas son ilegales porque no tienen ningún respaldo en el derecho internacional y ni siquiera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que por supuesto no piensan cumplirlas. Y cuando el principal comprador de petróleo iraní, que se lleva más del 80% de todo el crudo que sale de su país, dice que no va a hacer caso a las sanciones, bueno amigos, pues el bloqueo de Trump se convierte en un castillo de naipes que se desmorona así. Bienvenidos amigos, yo soy Alba Marina y esto es TMF Noticias, y en esta transmisión vamos a analizar cómo China le ha asestado un golpe devastador a la administración de Donald Trump, porque Irán está resistiendo como nunca antes lo había hecho. ¿Y qué significa todo esto para el equilibrio de poder global? Bueno, pues vamos a irnos por partes porque aquí hay muchísima tela de dónde cortar. Y vamos pues por el inicio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, fue clarísimo con su mensaje. En ese mensaje no hubo medias tintas ni declaraciones para quedar bien con nadie. No lo matizó. Lo que dijo fue que las sanciones y la presión no ayudan a resolver el problema y que lo que realmente se necesita son medidas responsables y una solución política y diplomática. Traducción, porque probablemente en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump no lo va a entender. Bueno, lo que quisieron decir fue que China no va a abandonar a Irán, no van a dejar de comprar su petróleo y no van a permitir que Washington le imponga su agenda unilateral. Y esta postura no es un detalle menor, porque como decía, Irán le envía más del 80% de su petróleo a China. 8 de cada 10 barriles que salen del Golfo Pérsico van con destino a la República Islámica, bueno, tienen como destino final las refinerías chinas. Así que cuando Pekín dice que no va a cumplir con las sanciones, está básicamente diciéndole a Donald Trump que su bloqueo es nada, que es un papel mojado, que no sirve para nada. El bloqueo que Trump ordenó el 13 de julio no es simbólico. La Armada estadounidense está físicamente en el estrecho de Hormuz y en los puertos iraníes inspeccionando buques y cortando el paso. El objetivo, por supuesto que es muy claro. ¿Qué quieren hacer? Reducir a cero las exportaciones de crudo de Irán. Y de hecho, el impacto sí ha sido real. Uno tiene que decir las cosas como son. No lo han reducido a cero, pero sí ha tenido un impacto. Las importaciones chinas de crudo iraní se desplomaron en agosto. Pasaron de 1 millón, en promedio de 1.4 millones de barriles que pasaban al día en todo el 2025 a ser únicamente 534,000 barriles diarios en lo que va de agosto. O sea, estamos hablando de que sí se cayó a más de la mitad. Estos son datos según la firma Kepler. Eso, amigos, es una caída brutal que está afectando principalmente a las refinerías tetera. ¿Qué son las refinerías tetera? Bueno, son esas pequeñas plantas de procesamiento independientes en la provincia de Shandong, que eran las principales compradoras del petróleo iraní, con descuento, por supuesto. Y sin ese suministro barato, muchas de esas refinerías teteras, bueno, pues están buscando crudo más caro en Brasil, en Irak o con otros productores. Y eso, obviamente, pues, ¿qué hace? Reducir sus márgenes de ganancia. Pero aquí viene la parte donde la realidad rompe todos los esquemas y todos los esquemas de Washington, porque a pesar de la caída en las importaciones, China se está negando a doblegarse. No se está doblegando. De hecho, el gobierno chino
construyó una reserva estratégica de petróleo que hoy supera los 1.200 millones de barriles, lo que equivale a unos 115 días de importaciones. Es decir, incluso si el bloqueo de Estados Unidos lograra detener por completo el flujo de crudo iraní, ¿qué creen? Pekín tiene suficiente combustible en sus tanques de reserva para aguantar casi 4 meses sin comprar un solo barril más. O sea, pueden sobrevivir 4 meses sin comprar nada, cero. Y mientras, bueno, la Casa Blanca aprieta el cerco. Los precios del petróleo iraní han comenzado a subir. Lo que antes se vendía con descuento ahora se está ofreciendo con una prima de hasta $3,50 por barril sobre el Brent. Esa es la ley de la oferta y de la demanda. En plena acción, ¿eh? Y es un indicador de que los compradores chinos están dispuestos a pagar más para asegurarse el suministro. El verdadero golpe de China no es económico, es político y por supuesto que estratégico, porque el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha estado amenazando con imponer las sanciones más duras de la historia a Irán y ha presionado a China para que coopere. Curioso, ¿no? La amenaza de sanciones secundarias a los bancos chinos que procesen transacciones con Irán es real y tendría un impacto significativo. Pero, y aquí está el gran pero que están pasando por alto, es que Pekín no se ha inmutado. Lin Jian respondió con un mensaje claro: China se opone a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y esta postura no es improvisada, es parte de una estrategia mucho más amplia de desafiar el orden global liderado ¿por quién? Pues por Estados Unidos. Lo más revelador de toda esta historia es el reflejo que deja sobre el verdadero poder de Estados Unidos, porque más allá del bloqueo naval, más allá de las sanciones económicas y mucho más allá de las amenazas bancarias, Washington, amigos, ya no tiene el control absoluto que alguna vez tuvo. El mundo no está siguiendo el dictado estadounidense, lo que imponga Estados Unidos. Corea del Sur se negó a sumarse a la campaña de presión y Trump, en una de esas joyas de sinceridad involuntaria, confesó que cuando le pidió ayuda al presidente surcoreano, este le dijo que no. Y Trump, pues, se quejó públicamente. Les dijo: tenemos 39,000 soldados protegiendo los de Kim Jong-un y no nos van a ayudar con Irán. Bueno, ese momento fue un espejo que mostró hasta qué punto se ha deteriorado la credibilidad de Estados Unidos como líder global, principalmente ahora que está Donald Trump en la Casa Blanca, porque incluso dentro de su propio gobierno, la confianza parece estar ausente. Parece ser algo que no tiene cabida en este mandato. J.D. Vance, el vicepresidente, fue preguntado sobre cuánto tiempo podría sobrevivir Irán bajo estas sanciones. Y su respuesta fue: no es realmente nuestro enfoque. O sea, no importa si Irán aguanta 2 semanas, 2 meses, 2 años o más. Lo que importa, según ellos, es que no tenga un arma nuclear. ¿Pero qué creen? Ese es el problema. Las sanciones no están diseñadas para desmantelar un programa nuclear. Están diseñadas para quebrar a una nación entera y a su pueblo. Y cuando un funcionario de ese nivel dice que no importa cuánto puedan resistir la población iraní, amigos, pues está revelando exactamente cuál es la prioridad del gobierno estadounidense. Los iraníes han visto esta película antes. No es algo nuevo, no es una historia que ellos desconozcan. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, recordó en una publicación que Barack Obama intentó exactamente lo mismo hace 14 años con el llamado bloqueo más severo de la historia. Así lo llamó Obama. ¿Y qué pasó? Terminó sentado en una mesa de negociaciones con Teherán. El mismo cuento, únicamente que diferentes actores, o como decimos en mi pueblo, la misma gata, nada más que revolcada. Pero Irán ya no está dirigido por el mismo liderazgo cauteloso que caracterizó a la Ayatollah Jamenei antes de la guerra con Israel. El liderazgo actual, que está compuesto en gran parte por veteranos de la Guardia Revolucionaria, ve este conflicto como una lucha existencial.
no tienen miedo de usar las herramientas que tienen y una de ellas, pues es el estrecho de Hormuz, porque por ahí está el gran elefante en la habitación que nadie en Washington quiere reconocer. Ese es el enorme elefante en este cuarto, el estrecho de Hormuz. Irán controla el paso por donde transita el 30% del petróleo del mundo. Antes de que empezara esta guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Fue Estados Unidos e Israel quienes decidieron ir a la guerra y fue entonces cuando Irán cerró el grifo. Antes no había ningún problema. ¿Ustedes recuerdan que antes del 28 de febrero estuviéramos hablando de que el estrecho de Hormuz estaba cerrado? Que Irán se despertó un día y dijo, ¿saben qué? ¿Por aquí no pasa nadie? No. ¿Cuándo se empezó a cerrar el estrecho de Hormuz? Después de los bombazos del 28 de febrero. Y no es que los iraníes crearon la crisis, ellos simplemente están respondiendo a una agresión militar directa con las herramientas que tienen disponibles. Y esa es una carta que paraliza la economía mundial en segundos. Europa lo sabe, China lo sabe y la propia Casa Blanca lo sabe, aunque no quiera admitirlo públicamente. España y otros países europeos ya están dando señales de que no van a cortar sus suministros energéticos solo para satisfacer el ego de Donald Trump. Esa rebelión, como la han llamado algunos medios, está creciendo. El consenso que Estados Unidos intentó construir contra Irán no existe, es una falacia. Lo que existe es una presión económica unilateral que está aislando, pero no a Irán. Irán no es el que se está quedando aislado, se está quedando aislado Estados Unidos. En el plano doméstico, el gobierno de Trump también está sintiendo el desgaste. La administración ha estado quemando munición valiosa, específicamente los interceptores de los sistemas de defensa aérea que necesitaría para proteger a sus fuerzas en la región si decide escalar el conflicto. Nosotros ya les habíamos hablado antes de eso. Jeremy Bowen, el editor internacional de la BBC, lo dejó muy claro en un análisis reciente. Irán sabe que los estadounidenses no quieren volver a la guerra abierta, que hay elecciones de mitad de periodo en noviembre y que el apoyo público a una nueva aventura militar en el Medio Oriente es prácticamente inexistente, porque saben que las municiones están bajando y saben en las condiciones en que el gobierno de Donald Trump tiene a sus marinos en el Golfo Pérsico. Así que Teherán está calculando que puede aguantar la presión sin doblarse, porque sabe que el tiempo juega a su favor, sabe que ellos pueden resistir. China jugó sus cartas con muchos años de anticipación. Tuvo la visión, construyó su reserva estratégica, desarrolló sus sistemas financieros alternativos y tejió alianzas económicas que no dependen de la buena voluntad del que esté sentado en la Casa Blanca en Washington. No dependen de ellos. Irán, por su parte, está resistiendo como nunca antes porque sabe que tiene la geografía de su lado y porque ha visto muchas veces, demasiadas ya, cómo las promesas de Estados Unidos terminan en el fracaso. Lo que estamos viendo no es simplemente una crisis de Medio Oriente. Lo que estamos viendo es el fin de un orden mundial. El poder ya no es unipolar. La influencia estadounidense está siendo desafiada abiertamente no solo por sus adversarios tradicionales, sino por lo que hasta hace poco eran sus aliados más cercanos. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos, mientras vemos cómo China le dice que no a Washington, cómo Irán cierra el estrecho de Hormuz y cómo la administración Trump se enreda en sus propias contradicciones, es si esta arquitectura de caos es realmente el mundo que queremos heredar, porque esto está completamente patas arriba, ¿eh? No hay pies ni cabeza por ningún lado, todo es caos. El 17 de agosto del 2026, Irán hizo una jugada que nadie esperaba y que finalmente terminó revelando indirectamente el sucio secreto de Israel. Toda esta historia comenzó cuando expiró el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, este pasado lunes. Bueno, Teherán no solamente se negó a extender ese memorándum, sino que publicó sus condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz
Y entre esas condiciones estaban levantar el bloqueo naval, liberar los activos congelados, quitar las sanciones al petróleo y cesar todas las operaciones militares. Pero lo que parecía algo predecible, de alguna manera una postura de negociación, resulta que era una trampa. La trampa perfecta de Irán en la que Israel cayó. Porque al poner esas condiciones sobre la mesa, Irán obligó a Estados Unidos a mostrar cuáles son sus verdaderas cartas. Y en ese proceso resulta que destapó cómo Israel ha estado usando a Estados Unidos para presionar a Corea del Sur, para debilitar a China y para fortalecer a Rusia. Y todo esto pasó al mismo tiempo mientras los grandes medios de comunicación simplemente se dedicaban a leer las mismas notas. Yo soy Víctor y esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a desmenuzar esta jugada maestra de Irán porque lo que ocurrió en el Golfo, amigos, no fue un simple desacuerdo diplomático. Hoy les voy a contar cómo este detonante reveló una estrategia de décadas que estaba perfectamente diseñada por Israel para que nadie la descubriera. Y lo más sorprendente es que esta estrategia no solamente buscaba destruir a Irán como una potencia regional, sino que también querían usar a Corea del Sur como una ficha, como una moneda de cambio para reconfigurar todo el tablero geopolítico. Y lo querían hacer desde el Pacífico hasta el Ártico. Así que miren, vamos por partes porque Irán puso esas 4 condiciones y cuando las puso sobre la mesa, pues sabía perfectamente que Trump no las iba a aceptar. Entonces, muchos medios de comunicación empezaron a decir pues, que Irán era muy ingenuo al pedir lo que sabía que era un no de antemano. Pero también Irán, y esa es la verdadera intención, sabía que al hacerlo lo que estaba haciendo es exponer la verdadera naturaleza de todo este problema. Miren, esto no se trata de armas nucleares, se trata del control regional. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que al negarse a negociar bajo los términos de Washington, Irán forzó a Estados Unidos a escalar la presión militar en el Golfo, lo que a su vez generó pues, el efecto dominó en Asia, porque pues, para liberar esos recursos navales y enviarlos al Golfo, Trump tuvo que recortar los ejercicios militares con Corea del Sur. ¿Ven ustedes cuál es la jugada maestra? Hablamos esta semana de cómo Trump había traicionado a su socio en Corea del Sur por Corea del Norte, pero ese recorte que parecía una decisión bilateral entre Estados Unidos y Corea del Sur, pues resultó ser el eslabón perdido que estaba conectando todo este rompecabezas. Ahora, ¿por qué esto revela el sucio secreto de Israel? Víctor, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Bueno, pues porque el recorte de los ejercicios Ulchi Freedom Shield pues no fue una decisión improvisada, fue el resultado de una presión orquestada desde Tel Aviv, según el mismo documento filtrado y analizado por centros de inteligencia occidental que dicen que todo el entorno de Netanyahu pues ha estado presionando a la administración Donald Trump. ¿Para qué? Pues para que reduzca sus compromisos militares en el Pacífico. Y lo que están diciendo es que los recursos tienen que concentrarse en el Golfo Pérsico. Nada más que el verdadero objetivo pues va mucho más allá de lo obvio y es mucho más retorcido. La cuestión es que al reducir la presión sobre Corea del Norte, pues se libera de alguna manera a Kim Jong-un para que envíe más tropas, más misiles a Rusia y lo que está haciendo pues es reforzar a Rusia para que pueda ganar más rápidamente el conflicto en Ucrania. Y ahí pues lo que está haciendo es desgastar a sus aliados de la OTAN en Europa, fracturar a la OTAN y mientras pues Europa se desangra, ¿qué pasa con Israel? Que queda como el único socio tecnológico y militar confiable de Estados Unidos en la región. Justo como lo planeó precisamente David Ormser, que en su documento titulado Israel 2048, y aquí amigos está el dato del sionismo que lo confirma todo, porque el 18 de agosto, que es un día después de la expiración de este memorándum, Emiratos Árabes Unidos suspende todo su comercio con Irán, lo acusa de lanzar misiles hacia sus aguas. Irán sale a negar rotundamente esto y dice que es un incidente de falsa bandera. Alguien que no fue Irán lanzó misilazos contra Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿quién en Medio Oriente es especialista en ataques de falsa bandera? Pues todos los ojos comenzaron a apuntar a Estados Unidos y a Israel. Ahora, no sabemos si esos misiles fueron reales o no.
y si fueron lanzados por Irán, por Estados Unidos o por Israel. Pero lo que sí sabemos es que este tipo de incidentes, amigos, pues tiene una función política muy clara. Lo que hacen es darle cobertura a los gobiernos árabes. ¿Para qué? Pues para romper con Irán sin que sus poblaciones pues los acusen de traición. Y cada vez que un país del Golfo quema un puente con Irán, pues se está acercando un paso más a la coalición antiiraní que Israel ha estado construyendo en silencio por décadas. Estos famosos acuerdos conocidos como el Pacto de Abraham. Pero lo más increíble pues es que esta estrategia pues no es nueva. De hecho, en 1996 un grupo de asesores de Netanyahu escribió un documento llamado Clean Break, que es un documento donde se proponía abandonar todo el proceso de paz. Lo que ellos querían era derrocar a Saddam Hussein y reconstruir o de alguna forma reestructurar todo Medio Oriente, pero desde una posición de fuerza, desde Israel, por supuesto, no para Estados Unidos. Y los autores de ese documento, de hecho, fueron Richard Pearl, fueron Douglas Fitt, fue David Urmser, y todos ellos pues fueron nombrados curiosamente en puestos muy importantes de la administración de George W. Bush, donde ahí ejecutaron la invasión de Irak en el 2003, pero orquestada por Israel. O sea, prácticamente Israel incrustó en el gabinete de George Bush a las personas que dirigirían militarmente a los Estados Unidos en esta faceta. ¿Qué pasa? Si ustedes dan este salto de lo que vimos en el 2003 al 2026, el mismo David Urmser publica este documento titulado Israel 2048, que es pues una actualización del plan para el siglo XXI, y ahí lo que plantea, que este es el secreto que revela Irán ya en su fase de ejecución, es que Israel debe de tener derecho unilateral a lanzar guerras preventivas, integrarse tan profundamente, enquistarse, es decir, espiar, incrustarse, influir en el Pentágono, ordenar a los Estados Unidos de manera que Estados Unidos no pueda prescindir de la tecnología de Israel y usar a Gaza como un laboratorio de guerra. ¿Para qué? Para probar armas autónomas que luego se exportarían al resto del mundo. Y aquí es donde todo encaja, porque si ustedes ven el recorte de los ejercicios con Corea del Sur, que no fue un error ni una concesión a Kim Jong-un, no fue porque le cayera muy bien a Donald Trump Kim Jong-un, sino que se trata de un movimiento muy fríamente calculado, parte de ese proyecto secreto israelí, para liberar a Corea del Norte y pues también para permitirle enviar más recursos a Rusia. Hay inteligencia ucraniana que dice que ya hay de hecho 8.500 soldados norcoreanos ahí desplegados en la región de Kursk, algo que se ha confirmado porque las partes no tienen ni siquiera la intención de negarlo, y lo que están haciendo pues es apoyar por supuesto a las fuerzas rusas. El mismo Zelensky pues ha tenido que admitir que Putin podría disponer de hasta 50,000 soldados más de Corea del Norte apenas en el mes de septiembre. Al mismo tiempo que esto se está acusando, pues China lo que está haciendo es reconstruir toda esa ruta de la seda de hielo en el Ártico, que es una ruta marítima que lo que haría sería conectar Ningbo con Reino Unido en menos de 18 días, muy fuera del alcance de la Armada estadounidense. Y pues finalmente el sistema del petrodólar, que es el que sostiene todo el control sobre los puntos de estrangulamiento marítimo, pues ya se empieza a resquebrajar desde los bordes. Entonces, ¿qué hace Irán con su jugada maestra? Bueno, pues simplemente puso sobre la mesa lo que todos sabían, pero nadie quería admitir, que el conflicto en el Golfo Pérsico no es más que una excusa para que Israel use a Estados Unidos como un ariete contra Corea del Sur, para debilitar a China, para reforzar a Rusia y para reestructurar a todo Oriente Medio. No porque Rusia sea aliado de Israel, sino porque es la manera en la que lograrían romper este equilibrio, y al hacerlo, pues Irán expuso el sucio secreto de Israel de que su verdadero objetivo pues no es la paz ni la seguridad, que esto no se trata sobre armas nucleares porque Israel tiene ojivas nucleares indiscriminadamente. Esto se trata sobre el dominio regional y sobre el Plan 2048 de Israel, que para lograrlo pues están dispuestos a sacrificar alianzas de décadas, a infiltrarse e influir sobre la política estadounidense, a romper a su principal aliado, que es Estados Unidos. Y aquí pues estamos viendo cómo se mueven estas fichas sin saber que el gran maestro nunca mira la pieza que se mueve,
Mira la pieza que está quieta. Y este es el análisis que hoy estamos viendo del equilibrio de poder que ha revelado Irán esta semana y que muy pocos analistas están teniendo en mente, pero Corea del Sur es una pieza más de este tablero en Medio Oriente. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.